Hermanos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con los estudios que hemos venido realizando. Como hemos visto, el último estudio que tuvimos fue el de Apocalipsis y el día de hoy vamos a empezar con el estudio del libro de Génesis. Pero antes de iniciar, por favor, les voy a pedir que me acompañen y que inclinemos nuestros rostros y empecemos una oración para que el Señor nos guíe en este libro que vamos a estudiar, en este nuevo libro de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre todos nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a través de este camino que vamos a iniciar, Señor, en este libro de Génesis. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón sean llenos de tu sabiduría, Señor, para que el entendimiento sea sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches otra vez, y es de agrado mío volver a poder empezar nuevamente este nuevo año, este 2021, con estas clases de Génesis de lo que corresponde a la palabra de Dios. Esperemos que este año todas las cosas que hemos vivido con relación al año pasado, con relación a la pandemia, puedan terminar, ya que la medicina está encontrando su solución, y podamos regresar a poder reunirnos en la casa como costumbre, en la casa de Dios, para compartir la palabra, sin dejar este medio que nos ha servido como elemento para transmitir la palabra. Vamos a continuar siempre sosteniendo este medio de comunicación, de clases, para todo aquel que quiera participar con nosotros. En este año vamos a iniciar el libro de Génesis. Como ustedes saben, el libro de Génesis es el primer libro que se encuentra en la palabra de Dios. Los primeros 5 libros que tenemos registrados en la palabra de Dios lo conocemos como el Pentateuco. Son atribuidos a la escritura de Moisés. Moisés, si nosotros consideramos los tiempos bíblicos que están registrados aquí, Moisés vivió entre los años 1400 y 1250 antes de Cristo. Ese fue más o menos el periodo. No tenemos un tiempo exacto para determinar cuándo específicamente fue Moisés en los tiempos, porque hay variaciones en los calendarios. Cuando nosotros hablamos de los calendarios, o sea, de cómo se contaron los tiempos, sabemos que hay un calendario hebreo, sabemos que hay un calendario gregoriano, que es el que ahora usamos. Sin embargo, este calendario gregoriano data desde 1580 para adelante, donde este Papa Gregorio XIII fue aquel que lo promovió. No fue el que lo diseñó, pero fue el que lo promovió, y es por esa razón que el calendario lleva su nombre, calendario gregoriano. Sin embargo, antes de este calendario gregoriano se tomó en cuenta, por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los romanos llevaban el calendario como que se conocía como juliano, que venía de Julio César. Y antes de este calendario, realmente de donde tomó Julio César la base para realizar este calendario de conteo de días y de años, fue del calendario egipcio. Como nos damos cuenta, nosotros tenemos un sistema de calendario que ha venido variando, y el sistema hebreo también tiene un calendario que toma en cuenta, ¿no?, lo que es la manifestación de la luna y el sol. Así es como se fueron esbozando estos calendarios, y hoy es lo que nosotros llamamos el calendario judío y el calendario gregoriano, que es el calendario universal que todos usamos. Para que ustedes tengan conocimiento de dónde viene este calendario gregoriano que usamos a nivel universal. Sin embargo, los tiempos que se van a contar, por ejemplo, Génesis en el primer capítulo nos reúne un tiempo bastante grande. En un solo capítulo nosotros vamos a tener el desarrollo de tiempos. Entre un versículo y otro versículo hay tiempos indeterminados hasta cierto punto de vista. Pero sin embargo es bueno conocer para que nosotros nos vayamos formando una idea correcta de cómo se va a desarrollar este curso de Génesis y cómo lo vamos a ir explicando. Génesis es uno de los primeros libros
y nosotros le he diseñado un esquema general para poder entenderlo. Este esquema tiene que ver con desde el punto de vista académico para que nosotros podamos entender qué es lo que vamos a estudiar en todo este libro de Génesis. Nosotros vamos a observar y vamos a dividir Génesis en dos partes, este libro. Lo vamos a dividir en los capítulos 1 al 11 y los capítulos del 12 al 50. ¿Qué es lo que contiene Génesis? El libro de Génesis contiene la creación, contiene el principio de la historia humana, el pecado del hombre, las primeras generaciones de los hombres y Noé. Hasta ahí es la primera parte del libro de Génesis. La segunda parte comienza ya con lo que es la formación del pueblo de Dios. La primera parte es la parte genérica, es la parte donde Dios nos está mostrando la manera en que formó al hombre, lo que vendríamos a definir como la humanidad, como todos los hombres que existimos en la tierra, de dónde venimos, de dónde procedemos, hacia dónde vamos. Pero de la segunda parte, del capítulo 12 hacia el último, ya nos está hablando sobre lo que es la formación del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y por eso nosotros vamos a ver que la historia empieza con Abraham y Sara. Y cuando llegue el momento nosotros vamos a detallar todo esto y lo vamos a entender. Por eso que era necesario que yo les muestre esta figura para que ustedes se formen el conocimiento. Entonces los primeros 11 capítulos corresponden desde un punto de vista genérico del hombre y desde el 12 al 50 un punto de vista específico que nos va a dar a nosotros el conocimiento completo, cómo se formó, de dónde vino y hacia dónde va el pueblo de Israel. Ese es Génesis y ese es su contenido general que nosotros podemos tener. También Génesis tiene una característica y nosotros lo vamos a observar. Génesis empieza a escribir de lo genérico y termina dando lo específico. Y lo vamos a ver cuando analicemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Sobre todo cuando empezamos a hablar de lo que es la creación del hombre. Lo vamos a ir explicando conforme llegue el momento. Pero nos vamos a dar cuenta que empieza de lo genérico y termina en el de lo específico. Nos empieza dando un detalle no general y después comienza a decirnos cómo esto sucedió, qué es lo que deben hacer, cómo es que se formó, en qué orden sucedió. Todo esto lo vamos a ir viendo también en Génesis. Nos describe y nos relata la historia de Adán y Eva, los primeros hombres que vivieron sobre esta tierra, que fueron la creación directa de Dios. Por eso es que vamos a especificar y vamos a ir detallando todo lo que esto nos quiere decir. También quiero que sepan que Génesis tiene unos temas principales. Vamos a ir viendo cuáles son los temas principales de este libro de Génesis. El tema principal es el origen de todo lo que existe, el origen de la humanidad, el origen del pueblo de Dios de Israel. Estos 3 puntos son los temas principales de este libro de Génesis. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a concluir? Nos llega a concluir a conocer de dónde venimos, nos da una identidad de saber de dónde venimos, sabemos quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, entonces sabemos que cumplimos un propósito. Todo esto es gracias a que el Señor le reveló a Moisés. Génesis es un libro como el último que estudiamos de revelación de nuestro Señor Jesucristo que correspondió al futuro, pues Génesis es una revelación del pasado, porque nadie existió en ese tiempo, solo Dios, y Dios le reveló el secreto, le reveló el misterio a Moisés, se lo detalló. Por eso es que Moisés es el autor del libro. Y diríamos que el libro de Génesis, que es el primer libro en la Biblia, es el libro que nos pone a prueba nuestra fe. Porque todo lo que está escrito lo creemos porque es la palabra de Dios.
y es el primer libro que se escribió por fe, que se colocó en la palabra de Dios por fe. Y esto no lo digo yo, porque cuando decimos que Dios creó el mundo, la tierra, los seres vivientes, las plantas y todo lo que existe, y lo creemos así, no es solamente porque tenemos la fe que nosotros expresamos, sino que el Señor a sí mismo lo escribió. Los invito a que vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Si ustedes van a Hebreos capítulo 11, versículo 3, ustedes van a observar que ahí en ese libro, en el versículo 3 de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor revela y nos hace conocer a nosotros que esto tiene que ver específicamente, Hebreos 11, capítulo, y dice así el versículo: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe ahora, todo lo que tenemos y vemos ahora, todo lo tangible viene de lo intangible, viene de lo espiritual. Primero fue lo espiritual y después vino lo material. Así está escrito y nosotros lo observamos que es un pronunciamiento de fe escrito en la palabra de Dios. Por eso es que podemos decir que es el primer libro de fe que nosotros estamos aquí viendo, está puesto en ese orden en la palabra de Dios. También hay que ver que estudiar Génesis, y sobre todo en este tiempo, si lo queremos nosotros considerar con relación a lo que es realmente el estudio de la palabra de Dios, los 5 primeros libros que escribió Moisés, que nosotros le llamamos Pentateuco, que lo encontramos en nuestra Biblia, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ellos tienen un libro que se llama el Torá. El Torá contiene estos 5 primeros libros. Y hay una fiesta que se realiza con relación al Torá y se llama Simjat Torá. Esta fiesta Simjat Torá, que es una celebración que se da exactamente en el tiempo del Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, como nosotros sabemos, es la fiesta de fin de año, del término del año y de empezar el nuevo año hebreo, el nuevo año judío. Y esto se celebra entre los meses de fines de septiembre y principios de octubre. Como nosotros podemos ver, ellos tienen esta fiesta donde celebran el fin del estudio de un año y empiezan con el nuevo año, el nuevo estudio en esta fiesta. Y si usted va y averigua sobre esta fiesta, se va a dar cuenta que esta fiesta que se llama Simjat Torá es una fiesta de reconocimiento al estudio bíblico que ellos tienen durante todo el año, y cuando ellos empiezan su año nuevo, que ellos es diferente a nosotros porque ellos usan el calendario hebreo y ahí era la mención, nosotros como el calendario gregoriano usamos este tiempo de diciembre 31 a enero 1, el fin de año y el principio del nuevo año. Entonces nosotros, por esa razón yo escogí este libro, porque también estamos siguiendo parte de la costumbre de la tradición judía, que empiezan su estudio nuevo con el nuevo libro que está en la palabra de Dios. Y por eso no es bueno saber, inclusive ellos tienen toda una fiesta y una celebración de final de estudio. Miren ustedes qué tan importante es aprender la palabra y tener este conocimiento, que inclusive el pueblo judío hace una fiesta de celebración de haber tenido un año de aprendizaje, un año de instrucción de la palabra de Dios. Todo esto es lo que envuelve el tiempo de la palabra de Dios. Nosotros tenemos entonces, habíamos hablado de 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo, o sea, en el Torá se llama Bereshit, Shemot, Beikre, Bemidbar, Devarim. Y si lo ponemos en español, se llama En el principio, Nombres, y Llamó en el desierto y cosas. Observen ustedes cómo Génesis, que es una palabra griega, significa en el principio.
Por eso que cuando nosotros vamos a empezar ahora a estudiar este libro, nos vamos a dar cuenta que realmente el nombre que lleva es exactamente de lo que se trata, del relato que estamos empezando a estudiar con lo que es la palabra de Dios. Entonces, nos hemos dado cuenta que Génesis es un libro muy importante porque nos va a dar a nosotros, nos va a dar a entender y a comprender qué hacemos en este mundo, de dónde venimos, porque ustedes saben a través de los años que hemos venido estudiando en el colegio y hemos pasado viviendo, se nos ha venido enseñando diferentes teorías y diferentes formas de la creación del hombre, científicas que al final nunca se pudieron probar. Quedó demostrado cuando se reconoció el ADN que no podíamos haber evolucionado porque nadie contiene un ADN de animal, de cocodrilo, y pasa a ser mañana a ser hombre. El ADN no lo forma uno de esa manera. El ADN simplemente crea variaciones. Cuando hay variaciones del ADN, se crean variaciones, pero hay un principio básico que no va a salirse de ese cuadro. Si usted estudia sobre el ADN se va a dar cuenta, es por eso que la teoría de la evolución quedó descartada. Pero ahora nosotros ya sabemos, por fe, a todos aquellos que creemos en nuestro Dios, en ese Dios de Israel, Dios grande y poderoso, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe y todo lo conoce, nosotros conocemos que realmente venimos de la creación de nuestro Dios. Por eso es que nosotros hemos visto todo eso. Y cuando nosotros vayamos más adelante y terminemos de entender lo que es el hombre en forma general como la humanidad, vamos a ir después a empezar a relatar lo que es el pueblo de Israel. El proceso de esta creación que vamos a estudiar, como nosotros lo hemos venido viendo, sucede en 6 días, ¿no? El primer día se crea la luz, el segundo día se separan las aguas, el tercer día la tierra seca y la vegetación, el cuarto día las lumbreras, el quinto día los animales, los peces, las aves, y el sexto día el hombre. Nosotros vamos a ir analizando todos los versículos que aquí hemos visto de manera y explicando cómo es que nosotros hemos venido evolucionando a través de todo este tiempo. Por favor, los voy a invitar a que vayan a sus Biblias. Ahora sí, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Por favor, ubíquense en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo he hecho esta división para que después, cuando empecemos la explicación, podamos entender. Y puse este versículo de 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, para que podamos entender cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando hablamos de los cielos, sabemos que hay hasta 3 cielos. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. En 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto aquí a nosotros nos demuestra que realmente tenemos 3 cielos, porque así está escrito en la palabra. Esto es algo que no tenemos que darle mayor explicación porque escrito está y lo entendemos así. Está demostrado en la misma palabra y explicado por la misma palabra que del Señor nuestro Dios creó 3 cielos, ¿no? Cuando Pablo fue arrebatado, esta escritura corresponde a Pablo que fue arrebatado. Y observen ustedes que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. He podido observar estudios y también he podido observar comentarios de personas que dicen que estaba desordenada y vacía. ¿Cómo algo que está vacío puede estar desordenado? Primer principio. O ¿cómo puede algo que está desordenado estar desordenado? Significa que primero estuvo ordenado,
y después pasó a ser desordenado. ¿Cómo? ¿Para qué? Como presumiendo que antes de esto ya hubo existencia sobre esta tierra. Pues nosotros tenemos que encontrarle la explicación no fuera de la palabra de Dios, sino dentro de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entender dos cosas tan simples y al mismo tiempo parecieran contradictorias, pero no lo son, cuando dice desordenada y vacía. Y para eso les voy a mostrar los cuadros y les voy a ir explicando. Observen lo que dice el versículo 2. Dice desordenada y vacía. ¿Qué significa desordenada? Desordenado de lo que está en la tierra. ¿Qué es lo que dice el versículo? Si ustedes por favor leen su versículo, síganme leyendo el versículo. Dice que había tinieblas, había abismo y había agua. O sea, sí había algo que estaba desordenado. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando estudiamos los versículos siguientes, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor hace la separación de las aguas y la tierra. ¿Qué es lo que hace el Señor? Entre las tinieblas, o sea, la oscuridad, cuando pone la luz, cuando pone la tierra, cuando divide las aguas, la está ordenando. O sea, el desorden al que se refiere la palabra de Dios, el desorden al que se refiere esta palabra de Dios, en la primera parte se refiere al desorden que tenemos en tinieblas, ¿se dan cuenta? Que tenemos en el agua. Esos son los desórdenes, ¿no? Y tenemos también este último desorden que dice en cuanto al abismo. Todas estas tres cosas van a ser ubicadas. Recuerden que cuando hemos estudiado Apocalipsis ya hablamos también del abismo, ¿no? Existe un abismo dentro de lo que se trata la tierra. Entonces, ahora yo ya entiendo, sin irme de fuera de la palabra de Dios, que cuando estamos hablando de la tierra está desordenada, se está refiriendo a estos tres elementos. Porque cuando voy a leer los siguientes versículos, me voy a dar cuenta que el Señor no solo los crea en parte, sino también los ordena. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay ningún tipo de contradicción cuando yo estoy examinando el desorden, ni tengo que pensar que antes hubo un orden, ni tengo que irme fuera de la palabra de Dios. Siempre permaneciendo dentro de la palabra de Dios, porque hemos dicho que la palabra de Dios se interpreta a sí misma y así lo hemos encontrado aquí. Y después tenemos que dice vacía. ¿Por qué se considera vacía? Dice desordenada y vacía. Está considerando que está vacía por todo lo que está por crear, ¿no? ¿Qué es lo que se crea? Ya sabemos que durante 6 días hubo la creación y el Señor estuvo creando la luz, estuvo creando la vegetación, las lumbreras, los animales, los peces, el hombre. Entonces, la tierra estaba vacía. No porque no haya nada en la tierra, sino que estaba vacía porque la creación de Dios todavía no había sucedido. El primer versículo, en el orden que le corresponde, nos ha mostrado que lo que se formó en la tierra estaba desordenado y había que ordenarlo. Había que hacer ciertas separaciones de agua y de tierra, había que poner luz y todo eso implicaba orden, pero al mismo tiempo había que crearle en él, ¿qué? La vida. La vida de animales, la vida de plantas, la vida del hombre. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas son las que Dios hace cuando dice desordenada y vacía. Entonces ahora yo ya entiendo desordenada por qué y vacía por qué. Seguimos explicando. Entonces, como ya hemos visto que hemos entendido lo que es desordenada y vacía, entonces ahora los invito a que pasemos al versículo 3. Cuando analizamos el versículo 3, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, vamos a leerlo primero y les voy a explicar lo que hizo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dos cosas. Observen que ha sido creada la luz. Cuando nosotros
hacemos ver que la luz ha sido creada, nos vamos a dar cuenta que todavía las lumbreras no han sido creadas. ¿Cuáles son las lumbreras? Las lumbreras son todas esas estrellas. ¿Qué es una estrella? Es un sol. O sea que el sol todavía no se presume aquí como creación. ¿Por qué? Porque las lumbreras, el sol, corresponde al día cuarto. Ese es el momento. Entonces, ¿de qué luz estamos hablando? Estamos hablando de una luz que no es la luz del sol, porque el sol está escrito en el día cuarto. Y este es el primer día cuando el Señor creó la luz. Y fue la luz de Dios la que iluminó este mundo. ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Dice, no necesitaremos más la luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que produce la luz. Y por eso aquí vemos que Dios permite que su luz entre al mundo. ¿Por qué? Porque la luz de Dios entra al mundo para que inicie todo este proceso de creación. Lo inicia. Y así es como Dios nos entrega la luz, su luz de Él. Es la primera luz que nosotros tenemos en este mundo. Y vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Por eso que no especifica que está hablando de lumbreras, de estrellas, de soles. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Creó el día y la noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Observen cómo cuenta el día el Señor. Nosotros contamos el día aquí ahora en este tiempo, lo contamos de mañana, tarde, y sabemos que pasa la noche y vuelve a mente la mañana, es un nuevo día. Pero el Señor contaba tarde y mañana. ¿Qué quiere decir? Que para Él el día empezaba en la tarde y terminaba, no después de haber pasado la noche, durante toda la mañana, terminaba en la mañana y empezaba en la tarde. Terminaba a las 12 del día y empezaba a la 1 o a las 12:01 de la tarde. Esa es la manera en que el Señor contaba los tiempos. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Y si usted observa el reloj judío, usted se va a dar cuenta que el reloj judío cuenta de esa manera. Por eso que el reloj judío habla específicamente de lo que es las horas de la tarde, las horas de la mañana, pero siempre ellos considerando también que todos los eventos importantes se suceden. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando expiró, fue en la hora de la tarde. A las 3 de la tarde fue que Él expiró. ¿Por qué? Porque se considera que esas son las horas en la manera. Pero el mundo ya no contó más tarde-mañana, sino contó mañana-tarde para un día. Pero ahí nos vamos dando cuenta de ciertas cosas diferentes que van sucediendo. Dice, y fue tarde y la mañana de un día, y así se acabó el primer día. Y dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El segundo día que hizo el Señor, hizo la expansión, dividió las aguas, y puso las aguas en su sitio abajo, y puso las aguas en el cielo. Sabemos que nuestra atmósfera muchos años atrás estaba cubierta con este tipo de nubes o de aguas arriba en el cielo. ¿Para qué? Y nos protegían a nosotros del exceso de los rayos solares, de los rayos gamma, que son los rayos que de una u otra manera ayudan al envejecimiento acelerado de las personas. Entonces nos damos cuenta cómo aquí el Señor comienza a hacer la separación y comienza a crearnos una especie de escudo en el cielo para que nosotros podamos crearse un ambiente donde nosotros podamos vivir. ¿Y esto qué fue? Fue el segundo día de que se dio la creación. Ahora seguimos avanzando, vamos al versículo 9.
Y dijo también: júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Observen ustedes cómo en este versículo nosotros vamos a observar que nuestro Señor está inmediatamente, dice: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubra los secos. Prácticamente cuando aquí está hablando de esto, Él está ordenando, porque cuando Él creó la tierra, no, dice, había agua, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre las aguas, y también sabemos que cuando mueve el agua y crea lo seco, entonces crean los mares y la tierra seca, que es donde nosotros hoy habitamos. En este momento el Señor nos está diciendo: estoy ordenando la tierra. Y eso dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas lo llamó mares, y vio que era bueno. Como ustedes pueden ver, todo esto comienza a suceder durante el desarrollo de la creación. Sigamos leyendo, dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, y sobre la tierra, y fue así. Lo que el Señor nos está diciendo, que después de haber separado lo que ya había creado, recién ahí viene la creación de las plantas. Eso sí fue una creación, porque no existía la semilla. Entonces Él creó los árboles para que produzcan su semilla y posteriormente tengan así una reproducción de todo, de todo esto. Observemos acá ahora. 9 al 13. Dice: y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Observen ustedes cómo el tercer día el Señor creó todo lo verde. Creó los árboles, creó las semillas, creó lo que es prácticamente el alimento, lo que vendría a constituirse el alimento posteriormente del hombre. Creó el árbol y su fruto. Y así fue el día tercero. Ahora sigamos, vámonos ahora al versículo 14 con 19. Dijo luego Dios, y miren ustedes, estamos ahora empezando el cuarto día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Miren ustedes lo que hace Él. Dice: haya lumbreras para que sirvan, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y así fue, es como comienza la creación de estas lumbreras. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. En el cuarto día, observen cómo Dios recién hace las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Si el Señor ya había hecho la luz en el día primero. Lo que pasa es que la luz del día primero era la luz de Él, era la luz de Dios, la que ingresó en este universo creado, en esta tierra creada, y iluminó todo. Pero después Él crea las lumbreras en el cuarto día, y ese día Él crea el sol y Él crea la luna. Y dice que las deja para que sirvan para separar el día y la noche, y crea las estrellas. Cuando hablamos de las estrellas, estamos hablando de todos los sistemas solares que nosotros vemos. Esas estrellas son soles que están a distancias muy grandes, pero que constituyen otros sistemas solares. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que es el universo y la Tierra se nos está diciendo en parte aquí, se nos está diciendo fue creado
este día, el cuarto día. Y seguimos nosotros con la palabra. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear. Observen esta palabra que mucho se usa, señorear, el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ahora vamos a la siguiente figura para seguir analizando el versículo 20 al 25. Dice Génesis capítulo 1, versículo 20 al 25. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Aquí crea sobre lo que ya existía el agua, crea lo que es los peces, los seres vivientes del mar, y las aves, que son lo que vuelan en el cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Para todos aquellos que siempre se explican si existieron o no, escrito está en la palabra que existieron monstruos marinos, y cuando hablamos de este término nos estamos refiriendo a animales marinos muy grandes. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Observen ustedes cómo el Señor no solamente hace la creación, sino que después de la creación pone una función. Determina el Señor para las aves y los animales, les determina que se multipliquen, que fructifiquen, que hagan algo provechoso en el donde han sido colocados, que sirvan para algo. ¿Por qué? Porque existe un ecosistema. ¿Recuerdan ustedes lo que se llama el ecosistema? Es el balance que hay entre lo que es una especie, el agua, o una especie y la tierra, y una y otra especie se interrelacionan. Eso se llama fructificar. Hacer lo que te corresponde hacer para que el ecosistema se mantenga. Igualmente dice multiplicaos. ¿Por qué? Porque llamó a que poblaran la tierra. Y esto sucedió con los animales. Seguimos leyendo para ir viendo todo lo que nos está mostrando el Señor. ¿Y esto qué fue? Fue el día quinto. En el versículo 23 nosotros hemos terminado ahí hasta el día quinto, y en el quinto día ya nosotros hemos visto que el Señor hizo la luz, separó las aguas, mostró la tierra seca, creó toda la vegetación, creó las lumbreras, creó los animales, los peces, las aves, y entonces ahora en el sexto día Él crea al hombre. Dice en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y esto es lo que yo venía explicándoles, porque la genética que nosotros tenemos no puede modificar el género al cual pertenecemos. Los géneros se mantienen porque así los creó Dios, y aún cuando se encontró lo que es el estudio de la genética, todo lo que es tiene que ver con el HDN, todo lo que tiene que ver con estos estudios, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor nos formó de una manera que no podíamos variar nuestra genética. Por eso que a través de toda la creación de la humanidad nosotros seguimos siendo hombres. Podremos variar el color del pelo, podremos variar el color de ojos, podremos variar la estatura un poco, podremos variar muchas cosas, pero no dejaremos de ser hombres. Lo mismo sucede con los animales, lo mismo sucede con cada especie, porque según su especie, según su género, entonces irán haciendo lo que es cada cosa. Vamos a seguir viendo.
Dice ahora, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora vamos a entrar al siguiente versículo, 26. Y este versículo, estos últimos versículos del 26 al 31 los vamos a explicar. Esto sí es necesario que nosotros lo vayamos explicando, y por eso que quise llegar ahí para explicarlo, porque una de las razones por las cuales nosotros estudiamos estos es para entendernos nosotros mismos, que somos los hombres, que somos la razón de la creación de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Con estos versículos se termina el capítulo primero de Génesis. Vamos a explicar, porque aquí tenemos que entender muchas cosas que he podido observar que en diferentes estudios a veces se malinterpreta. Dice, vamos primero a entrar a un esquema de la explicación de Génesis del capítulo 1 del 26 al 31. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Nos habla sobre la formación del hombre, ¿no? Nos habla de la creación del hombre. Nos habla de la alimentación de los hombres. Nos habla de la alimentación de los animales. Y nos da funciones entregadas por Dios al hombre. Dice, y vio Dios que todo era bueno, lo que había hecho en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así es como termina. Entonces, bajo esta premisa de 4 puntos, vamos a iniciar la explicación. Formación del hombre. Dijo entonces así, ¿no? Cuando ustedes me van siguiendo en la lectura, porque yo aquí lo he tratado de resumir para poder explicarlo de manera que lo podamos entender, entonces yo ya he obviado ciertas cosas. En el versículo 26 usted va a observar que la palabra de Dios dice de que se hizo el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es lo que quiere decir nuestra imagen y semejanza? Acuérdese que cuando estamos hablando de imagen, si nos ubicamos en la palabra imagen y hemos estudiado y dice no te harás imágenes. ¿De qué? Cuando la palabra de Dios, porque esta es una interpretación bíblica, cuando la palabra de Dios dice no te harás una imagen, o dice a todos aquellos que se hicieron imágenes de yeso, de oro, de plata o de cualquier otro material, siempre estamos hablando de la constitución. Entonces dice, hagamos imagen. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor dice, hagamos imagen, dice, formemos material al hombre.
De algún material tenemos que formarnos. Esa es una imagen. Nosotros vendríamos a ser la imagen creada de Dios. Así como Nabucodonosor creó su imagen, una estatua de oro grande, Dios creó su imagen, el hombre, pero hecho de barro. Porque así lo vamos a leer más adelante. Dice entonces en la palabra de Dios que seamos creados a su imagen de Él. Entonces, la palabra imagen se refiere a que nos va a constituir de un material y nos va a formar. Eso es lo que está diciendo. Formemos al hombre de un material, porque la imagen significa proyectarme en otro material. Él no es del material que somos hechos nosotros, de barro. Cuando Nabucodonosor, hombre, proyecta una imagen, la hace en oro. Cuando alguien quiere proyectar una imagen, escoge sobre qué la quiere hacer, sobre madera, sobre yeso, sobre oro, sobre plata, y esa es la interpretación bíblica. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, proyectemos sobre algo físico, algo material al hombre, y toma barro, como dice la palabra de Dios, y crea el hombre. Seguimos. Entonces, sobre esta base que el Señor crea la imagen del hombre, le entrega al hombre cierta funcionalidad, ciertas propiedades, que es las que nosotros tenemos. Y después dice, conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros hablamos de semejanza bíblica, nos vamos a trasladar a las interpretaciones en Daniel o las interpretaciones en Apocalipsis, donde dice semejante a un león, semejante a un oso, semejante a un leopardo. Pero no es un oso, no es un leopardo. ¿Se dan cuenta? No es un león, porque hay un elemento que está adicionado que no deja que sea completamente. Entonces, eso mismo sucede con nosotros. Cuando Dios dice a su imagen y semejanza, nos está diciendo, proyectándonos en un material, en una semejanza a lo que somos de Dios. Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, pero no somos exactamente como Él, porque si no, no hubiera dicho semejanza. Y la semejanza en la palabra es que nosotros podemos contener o algo más que no nos deja a nosotros ser igual a Dios, o algo menos que tampoco nos deja ser igual a Dios. Pero somos semejantes a Él, y eso es lo que nos quiere decir, y eso es lo que nos quiere dar a entender Él cuando nos dice a nuestra imagen y a su semejanza. Entonces hemos quedado claro que bíblicamente la palabra imagen está dada desde el punto de vista de proyección de lo que yo soy en un material, y eso es lo que es. Dios nos proyectó al hombre en un material y lo hizo semejante a Él, no igual a Él. Ya sabemos que la palabra semejante a significa que tiene muchas características, pero puede tener algo adicional que no está en Dios, o algo que le falte que no está en Dios, que Dios no lo puso, que no le deja ser igual que Dios, solo lo constituye semejante a Dios. Y eso es lo que realmente nos está diciendo. Tenemos otras características o no nos tenemos ciertas características que Él tiene que no nos permite a nosotros ser igual a Dios en ese momento. Y así es como dice la palabra, y dice, si ustedes siguen leyendo ahí, dice, y los creó a su imagen, varón y hembra los creó. O sea, varón y mujer. Eso es lo que nos está diciendo. Y esto es, recuerden que el primer capítulo y Génesis es escrito de lo genérico a lo específico. Si uno lee el primer capítulo, podría pensar de que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo nos está haciendo ver de que efectivamente los creó varón y hembra. Pero más adelante vamos a dar cuenta que no fue así, ¿no? Y dice, y los bendijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo. Dice, y los bendijo. En el versículo 28 nos bendijo. O sea que desde que fuimos creados ya fuimos bendecidos por Él. Llevamos la bendición de Dios sobre el hombre. Así es como el hombre empieza en esta tierra, llevando la bendición de Él. Dice, y en el 29 dice, toda planta que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol donde hay fruto y que da semilla, serán para comer.
El hombre fue constituido para que sea vegetariano. Observen ustedes cómo el hombre que creó Dios en aquel tiempo, la alimentación, Dios le da el programa de alimentación y le dice, esto comerás, porque eso es lo que le está diciendo, esto comerás, y le habla de todo lo que es los frutos y las semillas que están en los árboles. Entonces lo constituye vegetariano, como nosotros podemos llamar a aquellas personas que solo comen vegetales o frutas, nada más. ¿Se dan cuenta? Esa es el principio, esa es la manera en que el Señor diseña al hombre al principio, el hombre que es constituido Adán. Después tenemos aquí que dice más adelante, dice, la alimentación de los animales, a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Observen ustedes cómo se entregó la alimentación a los animales. No se diseñó que los animales coman carne. No se diseñó que el hombre coma carne. Se diseñó en el principio, en la creación, se diseñó que tanto el hombre como los animales se alimenten de vegetales. Esa es la creación de Dios. Esa es la manera en que Dios creó al hombre en el principio, dice. Y sabemos que después dice que lo creó, él creó un Edén y lo puso en el Edén. Entonces nos quedó claro lo que es una imagen. Según la palabra de Dios, cuando hablamos de imágenes hechas en un material. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, o sea, nos materializó el Señor nos materializó, como lo sabemos, con la tierra, nos hizo de polvo, y de polvo eres y al polvo volverás. Nos hizo a su semejanza, no somos iguales a Él, tenemos ciertas características de Él, pero también tenemos ciertas cosas que tenemos algo que no tiene Él, o no tenemos algo que tiene Él, y en eso no podemos nosotros definir porque no lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos bastante de Él porque somos hechos a su semejanza. Dice, y creó Dios varón y hembra, los creó, los bendijo y nos dio la alimentación. Pero no solo se quedó ahí, porque vamos a continuar, y en el versículo 26 dice, señoree. ¿Qué es señoree? Si nosotros vamos a explicar la palabra señoree, que mucho se usa, si usted vuelve a leer el capítulo 1 de Génesis, usted va a ver que esta palabra se utiliza mucho. ¿Y con qué es lo que tiene que ver? Señoree tiene que ver con el manejo, tiene que ver con la administración de lo que Dios nos dio. Dios nos puso en esta tierra y nos dio la capacidad de poder ser el administrador, el manejador, el cuidador, ¿no? El que promueve que los peces, los animales, ¿no? Las aves de los cielos se desarrollen y todo esto. ¿Por qué? Porque nos dio la mayordomía sobre su creación. Eso es lo que hizo el Señor. Cuando nos hablamos de que nos dice señoree, no está hablando de que nos ha dado la autoridad de propiedad sobre ello. Y quiero que lo entendamos de esta manera. La palabra señoree bíblicamente vendría a ser como la renta, como cuando usted va y renta un departamento, una casa. Cuando usted va y renta una casa, a usted le entregan la llave y usted ingresa y vive en esa casa, coloca sus cuadros, diseña sus muebles, sus posiciones, puede pintar la casa, ¿no? Puede hacer todo esto, pero hay algo que usted no puede hacer. Usted no puede vender la casa. Usted no puede hacer modificaciones grandes en la casa porque tiene que tener la autorización del dueño. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Y de eso se trata. Cuando el Señor dice, para que señorees, te está diciendo, te estoy dando la posesión de poder tener acceso a todo lo que es la administración de los peces, las aves, los animales, ¿no? El campo, las plantas, cuando le dice fructificar.
cuando le dice que debe mantener. Sin embargo, no te está entregando la propiedad, porque todo lo que existe en esta tierra es de Dios. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino Dios, que es nuestro creador. Y esa es la idea. La idea es que entendamos de que es como cuando tú rentas. Soy el dueño donde vivo, puedo hacer todo lo que desee dentro de mi casa, siempre que no afecte o destruya la propiedad. Por eso es que no podemos destruir lo que no es de nosotros. No podemos ir andando destruyendo estos templos en el cual nosotros es templo del Espíritu Santo, porque no solamente porque es templo del Espíritu Santo, sino porque no somos dueños de este cuerpo, no somos dueños de los animales, no tenemos propiedad, somos solo poseedores, solo somos administradores, tenemos mayordomía, tenemos administración, somos como aquellos rentadores de un departamento. Y esa es la idea, y hay que entenderlo porque así es. Muchas veces y más adelante vamos a ver que esta palabra inclusive se aplica cuando el Señor de una u otra manera entrega el castigo a Eva, y no a raíz del pecado original, y también se emplea esta palabra. Entonces, si no entendemos la palabra, pensamos de que señoré, soy su dueño. No somos dueños, somos solo mayordomos, administradores. Somos las personas que de una u otra manera estamos llamados a dar. ¿Y para qué? Para mejorar, para producir, no para menorar, no para quitar. Y entonces es necesario que entendamos en esta parte, en esta última parte de este libro, de este capítulo, que señoré se refiere a eso, a una mayordomía, a un dominio, un manejo, una administración, ¿no? Y no es una propiedad, es solo una posesión, y esa es la diferencia. Cuando yo soy el dueño de algo, puedo destruirlo, puedo venderlo, puedo hacer con él porque tengo la propiedad, pero cuando no tengo la propiedad no puedo hacer eso, estoy limitado. Y así es como el Señor entrega el señorío sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre la tierra, dice, no, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y también nos dice en el versículo 28 que debemos fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Esas son las funciones que el Señor, entonces ahí nosotros vamos viendo y vamos conociendo. Cuando hablamos hace un momento y dijimos que cuando nosotros hablamos de Génesis, estamos conociendo de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito. El propósito que nosotros en este momento conocemos a través de la palabra es que debemos ser mayordomos. Cuando solo analizamos Génesis, aquí nos está diciendo sean mayordomos. ¿Por qué? Porque hasta aquí no ha habido pecado. Aquí todavía no hay pecado. Aquí todavía el propósito de Dios no es el que nosotros hoy tenemos en la Biblia, cuando ya el pecado ingresó al mundo, al hombre. No, aquí es antes del pecado. ¿Cuál era el propósito del hombre antes del pecado? El propósito del hombre es ser un mayordomo, un administrador de la creación de Dios, un cuidador de la creación de Dios. Y de esa es la manera en que el Señor nos hace ver aquí en esta parte de este versículo 26 y el versículo 28, donde nos ordena a nosotros que debemos fructificar, o sea, debemos dar fruto, debemos multiplicar, no restar, no debemos deteriorar la creación, debemos hacer que aumente la fructificación, la producción, y multiplicar y llenar la tierra, como sucedió a través de la historia que hemos leído bíblica y lo que conocemos hoy. Y dijo en el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Como ustedes se dan cuenta, hermanos, en 6 días el Señor creó las cosas. Hemos entendido en este estudio lo que vendría a llamarse en el versículo 1, desordenado y vacío. No significa que hubo orden anterior, porque es querer volar nuestra mente hacia afuera de la palabra de Dios, a querer decir que hubo mundos anteriormente a esto y comenzar a esbozar historias que no son bíblicas. Cuando habla de desorden, habla del desorden de la manera en que
Cuando se formó la tierra, el agua cubría todo y había que ordenarla, había que separar estos elementos que era agua, tierra, ahí estaba el abismo, como ya lo hemos visto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el desorden y el orden que se habla. Y así es como el Señor vacía. ¿Por qué? Porque todavía no había hecho la creación de plantas, animales y del hombre. No había creado las lumbreras. La luz que creó primera, esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, era la luz de Dios, la que permitió que Dios su luz entrara para que separara en ese momento el día de la noche. Y después, para que permaneciera así por todo este tiempo hasta el día de hoy que vivimos, creó las lumbreras y creó el sol y creó la luna. Y fue ese tiempo, en el cuarto día que crea las dos, que deja esa nueva luz, nos deja a nosotros para diferenciar el día de la noche. Pero la luz que se creó en el primer día es la luz de Dios, la que ingresa a este mundo, a este universo. Por eso es que el Señor dice, creó la luz, porque permite que su luz nos aborde sobre todos nosotros. Hermanos, esto vendría a ser el final de este capítulo primero de Génesis. Vamos a entender que todo esto nos va a llevar posteriormente en los capítulos siguientes, vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo el Señor, de lo genérico que hemos visto ahora, que es muy genérico todo lo que hemos expuesto, vamos a ir entrando a lo específico y nos vamos a ir dando cuenta sobre lo que es la formación del hombre, la humanidad. Vamos a entender más adelante lo que es Adán y lo que es Eva, porque Adán tiene un significado. El nombre Adán no es un significado. El nombre Eva tiene un significado y escritos están en la palabra y los vamos a ir analizando y todo esto. Y vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, conforme nos vaya guiando el Espíritu Santo en este estudio. Gracias por su atención. Los invito a que me sigan el próximo martes a las 8:30 de la noche por aquí, por este canal. Tú eres el Rey y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando.